Y hoy en día, y esto lo podemos conversar y analizar, vivimos en una época de lo instantáneo, de la inmediatez. Todo lo queremos rápido, como vemos que las redes sociales, las respuestas son rápidas, claro, a través de las redes, a través de cualquier cosa. Hoy todo es a la vuelta de la esquina. Pensamos por ello que también deberíamos recibir una respuesta de esa manera. E incluso podríamos atrevernos a condicionar a Dios, a ponerle una fecha para que me dé una respuesta. Y son muchas ocasiones en las que yo he escuchado personas que dicen: ya hermano, yo le he dado a Dios hasta el viernes para que me conteste. Y si no me contesta, yo me voy, porque para mí es la señal. Entonces yo creo que sí hay elementos culturales que influyen hoy en día en este tema de la oración y de cómo nos acercamos a Dios. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro. Lo abrazó y lo besó. Lucas 15:20. Nuestro Padre Dios, la guía familiar, una guía para sus lecciones. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a la guía familiar. Es un gusto, como siempre, acompañarlos semana tras semana con cada una de las lecciones de la guía. Estamos aquí bien acompañados con el pastor Melky Cornejo, ya es como de la casa de la guía familiar. Bienvenido, hermano. Gracias, hermano Isaías, y para mí es un gusto poder estar acá y tener la oportunidad de compartir un poco, discutir un poco acerca de la temática de esta semana. Muy bien, hermano, gracias por acompañarnos. Como les decía, tenemos un nuevo tema y el tema es: Dios Padre escucha la oración de sus hijos. Un tema enmarcado dentro de la temática general que es nuestro Padre Dios, como lo tenemos pues en la portada de la guía. Así que bienvenidas, bienvenidos una vez más. Hermano Melky, ¿qué tenemos de verdad central? Bueno, la verdad central, acá la vamos a leer para poder analizarla. Dice: Dios Padre desea tener una íntima comunión con sus hijos por medio de la oración. Qué excelente. Esa es la verdad. Vamos a hablar de un tema interesante, súper la oración. Así es. Ahora bien, la porción bíblica, ¿dónde la podemos encontrar? Para esta semana la porción bíblica la encontramos en los evangelios, específicamente en el Evangelio de Mateo, capítulo número 6, versículos del 5 al 8. Bueno, entonces nos quedamos con la lectura bíblica en Mateo 6, del 5 al 8. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Y recordando la verdad central, ya escuchando la lectura, cobra más sentido lo que leímos de la verdad central, que es: Dios Padre desea tener una íntima comunión con sus hijos por medio de la oración. Interesante, ¿verdad? Jesús creo que nos dio mucho ejemplo acerca de la oración. La Biblia nos enseña o nos muestra a Jesús, los evangelios nos muestran a Jesús orando constantemente. Si para Jesús fue importante la oración, ¿cómo no debería ser para nosotros importante? El punto es qué concepto tenemos nosotros de la oración. Podríamos ocupar la oración solamente para pedir, pero esta verdad central nos permite un gran aprendizaje, porque ¿cómo establecemos una comunión con alguien? Conociéndolo. La oración no solamente se usa como un extintor en un edificio para apagar un incendio, sino que es un medio de comunicación para tener una relación con Dios. Y no una relación cualquiera, sino para poder llegar a tener una relación íntima con Dios y estar conectados con su voluntad, como Jesús estaba conectado con el Padre. Es bien interesante porque estamos enmarcados en esto de Dios Padre. Así es. Quiere decir que uno como hijo debe comunicarse con su padre, no puede haber una relación
padre e hijo sin existir comunicación. Exactamente, no puedo decir yo que conozco a alguien si no tengo ninguna comunicación con esta persona. ¿Cómo se crean las grandes amistades a lo largo de la vida? Si nosotros analizamos nuestras amistades y nos ponemos a pensar en aquel amigo entrañable que tenemos o amiga, ¿cómo comenzó esa amistad? ¿Cómo se desarrolló? ¿Acaso se desarrolló con una nula comunicación o fue con el tiempo que la comunicación permitió que se fuera teniendo más confianza? La confianza aperturó otros espacios de nuestra vida para compartir con esta persona y de repente tenemos amistades entrañables. Asimismo, no podemos decir nosotros que conocemos a Dios o que estamos conectados con su voluntad si no oramos. ¿Por qué? Porque entonces no tenemos una comunión que nos permita decir eso con seguridad. Si queremos conocer a Dios, si queremos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, no podemos hacerlo fuera de la oración. Interesante, porque como ya lo decía, encontramos a Jesús reforzando mucho este tema de la oración. Así es. Yéndose a orar a lugares apartados, Así es. yendo a montañas. Estaba Jesús siempre en constante oración. Ahora bien, ¿qué más nos permite la oración a nosotros como creyentes? La oración nos permite no solamente ir y pedir, porque claro, Sí, debe estar que podemos pedir a Dios, claro está eso, pero nos permite poder tener un momento de comunión, de fortaleza, porque cuando hablamos de la oración, nosotros siempre la definimos como orar es hablar con Dios, pero sí, fíjese qué interesante, es un acto de comunicación, hablar. El ser humano va aprendiendo a hablar poco a poco a lo largo de la vida, se aprende a comunicar, no necesariamente con palabras en los primeros años de vida, pero cuando aprende a hablar es porque tiene un propósito, es la comunicación. Y cuando hablamos con Dios, esa comunicación no solamente lineal, es una comunicación dinámica, porque así como nosotros hablamos con Él, Él habla con nosotros. Cuando oramos somos fortalecidos, cuando oramos nos conectamos con su voluntad. Cuando oramos, recibimos de Él el consuelo que necesitamos en momentos de angustia, como también recibimos la fortaleza en momentos de dificultad. Cuando oramos, nos conectamos con su propósito y comenzamos a comprender su voluntad para con nuestra vida. Entonces la oración, si la enmarcamos o si nosotros tenemos este concepto un poco más amplio, entendemos que no solamente se ocupa como un medio para pedir y pedir y pedir, sino al contrario, es un medio de comunión, de amistad, donde se renueva la intimidad y la relación con Dios día con día. Bueno, encontramos en el punto número 1 acerca de que la oración no es un simple formalismo o una costumbre, como pueda decirlo así, un rezo, digamos, o una fórmula que alguien tenga que repetir. ¿Cómo debe ser entonces la oración? La oración debe ser una disciplina en nuestra vida como creyentes. Esto implica que nosotros debemos apartar tiempo, desarrollar una dinámica para poder siempre estar orando, pero esto nos puede llevar también, si no tenemos el cuidado, a los extremos, y uno de esos extremos sería caer en ese formalismo, donde ya la oración se hace, pero lo que se repite o lo que se dice deja de tener sentido, o son repeticiones nada más, o podemos ver la oración como una cuota religiosa para liberar un poco la culpa que sentimos por alguna razón. Eso es lo que pasó con los fariseos. Sí. Los fariseos de manera religiosa repetían las oraciones en público. Y ahí estaba la diferencia. Ellos rezaban, o sea, ¿por qué? Porque leían, repetían las oraciones, decían lo mismo. En cambio, cuando oramos, nosotros debemos hablar con Dios de manera natural y expresar lo que hay en nuestro corazón. Cuando nosotros perdemos eso y empezamos a orar de manera puramente mecánica, cuando comenzamos a ver la oración como una cuota religiosa, lógicamente comienza a sentirse como algo tenso, como algo tedioso. Es increíble, pero hay gente que dice, yo cuando oro me da sueño, pero ¿por qué pasa eso? Porque hay que ser honestos, son las cosas que uno escucha acerca de la oración. Sí. Entonces las personas muchas veces se mantienen a distancia de la oración porque la ven desde esa perspectiva puramente ritual, puramente religiosa o puramente, no sé, como una cuota, ¿verdad? Sí, qué interesante, porque alrededor de todo esto, digamos, de cómo se debe orar, o qué se debe hacer para orar, muchas personas han creado
algunas cosas que a uno le parecen como fuera de lo común. Yo recuerdo cuando empezaba en mi vida cristiana, muchas personas que eran vecinos nuestros obviamente se dieron cuenta, ¿verdad? Gente que nunca me hablaba y que iban a iglesias me empezaron a hablar, a aconsejarme. Entonces hubo alguien, un señor que se me acerca y me dice: ¿usted ya se convirtió al Señor? Sí. Mire, le quiero dar un consejo de cómo orar. Va a dar risa esto, hermanas lideresas, hermanos líderes, todos los que nos están viendo. Y me dice: mi hijo era un hombre de oración, me dice, o es un hombre de oración. Y él, cuando ora, él se despoja de su ropa. Literalmente. Todo. Y yo, ¿se quita toda la ropa? Sí. ¿Y por qué? Porque hay que venir así, desnudo delante del Señor, quitarse toda carga que le asedia. Imagínense las cosas. Y yo me quedé, sí. Dios mío, empezaba en mi vida cristiana. Gracias a Dios no le hice caso. Pero muchas personas se ponen a hacer cosas que no tienen nada que ver con lo que está en la palabra de Dios. Yo tuve una experiencia muy interesante y yo cuando puedo la cuento, se la comparto a los jóvenes, a los hermanos de la zona. Y es que recuerdo muy bien en una ocasión donde mi papá quizás observaba que yo durante el culto no estaba prestando la atención, porque dicho sea de paso, Dios nos permitió venir a Elín desde que yo tengo 1 año de edad. Entonces yo los cultos y todo, para mí esa dinámica era común. Entonces en uno de los cultos dominicales, porque el distrito de nosotros siempre era el último culto, mi papá observó que no estaba poniendo atención y me dijo: orame, dijo, hace algo, me dijo, no vas a estar así nomás, orame, dijo. Y nos sentábamos separados, hombres a un lado, mujeres a otro, y yo me quedaba con mi papá. Y mi papá me dijo esa vez: por favor, ponete a orar. A mí se me complicaba entender qué decir, o sea, yo quería saber qué decir. Y yo le decía: papá, ¿y qué digo? Repetí lo que está diciendo el de la par. Me dijo: algo así, me dijo. Mi papá un poco molesto. Y la persona o el hermano que estaba a la par, ya era un hermano de edad, él estaba orando, pero con una pasión, con una intensidad, y a mí me llamó la atención, y yo dije: voy a repetir literalmente lo que él está diciendo, porque eso es orar. Y comencé a repetir casi lo que él estaba diciendo, ¿verdad? Entonces yo me recuerdo que el hermano decía: Señor, te pido por mi vida, por mi salud, y yo comencé también a decir lo mismo: Señor, te pido por mi vida, por mi salud. Llegó un punto donde él decía: Señor, te pido por mi esposa, por mis 2 hijas. Y yo también: Señor, te pido por mi esposa. En ese momento me di cuenta que... O sea, tiene una hija y le falta una. Sí, me falta una. Pero me di cuenta en ese momento que estaba yo orando, pero no estaba haciendo lo que debía, porque estaba repitiendo algo que no era mi realidad. Sí, claro. Y cuando oramos nos presentamos tal y como somos delante de Dios. Él ya nos conoce nuestra realidad, pero la oración, lo que encontramos a través de la oración es la oportunidad para ser auténticos delante de Dios. Sí, claro. Y no presentarnos de manera triunfal si no estamos o con un ánimo que no sentimos, sino ser auténticos delante de Dios. Eso le da no solo valor a la oración, sino autenticidad, porque Dios ya nos conoce y Él anhela que nos presentemos delante de Él tal y cual somos. Hay gente que pregunta: bueno, hermano, ¿por qué la oración es necesaria si Dios ya sabe mi necesidad? ¿Por qué tengo que ir y decírsela? ¿No la conoce acaso? Claro que Dios conoce mi necesidad. Claro que Dios sabe lo que estoy pasando. Pero cuando yo tengo la acción de orar, de buscarlo, de ir aparte, de buscarlo en intimidad o orar en cualquier otro contexto, en otras palabras yo estoy diciendo: dependo de ti. Yo no puedo hacerlo solo. No tengo toda la capacidad. Es un acto de humildad la oración, porque estoy reconociendo mi posición delante de Dios, que soy un ser limitado y que Él no tiene límites, que yo no tengo todo el conocimiento, pero Él lo sabe todo, que para mí hay cosas imposibles, incomprensibles, pero para Él no hay nada que sea imposible y Él todo lo sabe. Entonces eso le da a la oración ese elemento que debería apasionarnos. Deberíamos nosotros siempre estar orando constantemente, buscando la oportunidad, sin que se nos estuviera repitiendo. Sería lo ideal, ¿no? Pero por eso estos temas. Interesante, hermano. Muy bien, entonces quiere decir en esto, ¿verdad?, que tenemos conceptos errados de la oración. ¿Influye la cultura? Sí, de hecho influye la cultura. Si nos remontamos al pasaje que se estudia esta semana, encontramos a los fariseos orando en público.
para que una persona dentro del judaísmo de esta época se considerara piadosa, que era un calificativo de estatus dentro de la religión, tenía que cumplir con 3 cosas. Tenía que orar, tenía que ayunar y tenía que entregar sus ofrendas. Mientras más público era esto, más evidente era que una persona podía ser calificada como una persona piadosa. Entonces los fariseos buscaban ese reconocimiento y oraban en público, llamaban la atención para poder dejar claro que ellos entraban en esa categoría de piedad. Pero estos elementos son elementos culturales y religiosos de la época. Sí, claro. O sea, dentro del judaísmo este era un elemento fundamental y culturalmente hablando era algo común. Entonces ellos estaban respondiendo a esa cultura. Si bien es cierto, hoy a lo mejor no podemos repetir estos patrones, pero hay elementos culturales que se mantienen desde ese momento hasta el día de hoy. ¿Cuáles podrían ser? Siempre, por ejemplo, siempre el ser humano ha buscado tener una respuesta inmediata de parte de Dios. Y hoy en día, y esto lo podemos conversar y analizar, vivimos en una época de lo instantáneo, de la inmediatez. Todo lo queremos rápido, como vemos que las redes sociales, las respuestas son rápidas, claro, a través de las redes, a través de cualquier cosa. Hoy todo es a la vuelta de la esquina. Pensamos por ello que también deberíamos recibir una respuesta de esa manera. E incluso podríamos atrevernos a condicionar a Dios, a ponerle una fecha para que me dé una respuesta. Y son muchas ocasiones en las que yo he escuchado personas que dicen, ya hermano, yo le he dado a Dios hasta el viernes para que me conteste. Y si no me contesta, yo me voy, porque para mí es la señal. Entonces yo creo que sí hay elementos culturales que influyen hoy en día en este tema de la oración y de cómo nos acercamos a Dios. Muy bien. Ahora encontramos a un Jesús que le gustaba, como ya dijimos, mucho orar. Bueno, no sé si gustar sería la palabra correcta, ¿verdad? Como para describir eso que él hacía. Pero a lo que voy, hermano, es que él se apartaba a orar. ¿Por qué era que Jesús se apartaba, incluso a lugares desérticos, a orar? Porque Jesús priorizaba la oración privada, la oración íntima, el momento íntimo para relacionarse o para estar en conexión con Dios. Nosotros oramos constantemente. Por ejemplo, oramos cuando queremos pedirle a Dios que bendiga los alimentos que vamos a tomar, y esto lo hacemos en público, quizás con nuestras familias. Oramos para iniciar un servicio en la iglesia, un servicio de culto, lo hacemos en público, lo hacemos juntos. Esas oraciones son importantes, pero no debemos olvidar lo fundamental que es esa oración en lo privado, lo que Jesús dice en el pasaje de esta semana. Entonces ve tú y en lo privado, ahí solo, entonces encuéntrate, ora, habla con Dios. Es decir, Jesús priorizaba esa relación íntima, veía la oración como la oportunidad para fortalecer su propósito en Dios, para entrar en esa comunión, que es una comunión que se debe disfrutar, en la que debemos encontrar deleite. Por eso es que no cabe o no debería caber la idea de que la oración es una actividad aburrida, que quita tiempo, pesada, cuando en realidad es maravilloso poder encontrarnos con Dios, hablar con aquel que nos creó, que creó el universo, que sabe lo que nos va a ocurrir, que también está ahí para fortalecernos, para ayudarnos. Es que es increíble. Si nosotros seguimos el ejemplo de Jesús y buscamos también tener ese momento de intimidad a solas con Él, ¿verdad? Nosotros también vamos a descubrir lo maravilloso que es, cómo podemos fortalecernos en el Señor y cómo podemos encontrar nuestro propósito en Él. Entonces, creo que un elemento súper importante es que nosotros nos organicemos para tener ese espacio. A veces, hermano Isaías, el tiempo siempre es una excusa. Entonces decimos, no, es que yo no tengo tiempo. Por eso solo oro cuando comienzo la célula, o solo oro antes de salir a hacer la reunión, o solo oro cuando voy a la iglesia. Entonces, ¿pero realmente no hay tiempo? ¿O será que hay otros elementos que nos roban la oportunidad de hacer el tiempo para tener intimidad con Dios, como Jesús lo hacía? ¿Cuánto tiempo debería orar un cristiano? Esa es otra pregunta bastante común. La Biblia no nos indica cuánto tiempo o cuánto debe durar una oración. Tampoco deberíamos entender que dependiendo de la duración de la oración, así será la eficacia de la misma. Porque siempre es más importante la sinceridad al momento de orar y el anhelo que hay en nuestros corazones por fortalecer nuestra relación con Dios. Pero, si bien es cierto, el tiempo, el lapso o la duración de la oración no es algo que se especifique,
debemos entender lo que la Biblia sí nos indica. ¿Y qué nos indica la Escritura? Que debemos ser constantes en la oración. Por ejemplo, la palabra nos dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, el consejo del apóstol Pablo es orar sin cesar. ¿Y de qué está hablando? De que debemos ser más cortos. Sí, orar sin cesar. Debemos ser constantes en la oración. ¿Por qué? Porque al final, la forma en la que nosotros oramos o la constancia con la que nosotros lo hacemos refleja la calidad de relación que tenemos con Dios. Si nosotros en una reflexión sincera encontramos que oramos una vez a la semana, ¿qué quiere decir esto? Claro, no estoy diciendo que tenga que haber una cuota de veces a la semana, pero no sé si me doy a entender. Sí, al final, o sea, si alguien ora solo el día de su cumpleaños y solo busca a Dios en ese momento, ¿qué tipo de relación tiene? Como aquel padre que le habla a su hijo del extranjero solo cuando cumple años y no se ha enterado de nada más de la vida y no están conectados. No hay una relación cercana. No hay una relación cercana. Entonces, si bien es cierto, no podemos decir que debe orar una hora o debe orar, las oraciones eficaces son las que pasan los 5 minutos. La oración puede durar 1 minuto, puede durar 2, podría durar 1 hora. O sea, no es la duración en sí, sino la sinceridad, la aptitud con la que lo hacemos, el propósito con el que lo hacemos. Y si bien es cierto, la duración de una oración no es un punto determinante, pero sí la constancia que tenemos para orar habla mucho de nuestro acercamiento con Dios. Jesús también, allá cuando iba a entrar en la agonía de la crucifixión, pidió ser acompañado por un par de discípulos y les pidió que velaran y oraran. Y cuando regresó los encontró dormidos y les dijo, ustedes no pudieron ni siquiera hacerlo 1 hora. Jesús no estaba tratando de establecer un tiempo, porque hay personas que han tomado este versículo y dicen, mire, pero aquí está que el mínimo es 1 hora. Aunque sea 1 hora. No, en ese contexto lo que Jesús estaba diciendo es que la oración es crucial en momentos de dificultad y crucial para resistir la tentación. Nosotros en Misión Cristiana de Lima estamos acostumbrados a que alguien ministre una oración en las reuniones así como generales en la iglesia, por ejemplo. En la vigilia es muy común. ¿Tiene uno que acostumbrarse a que alguien esté siempre allí guiándole en la oración? No, uno no tiene que acostumbrarse. Y hay que entender como los propósitos de las oraciones. Cuando nosotros estamos reunidos con la célula, con el sector, con la zona, y hay una oración que es dirigida por alguien, generalmente responde a propósitos comunes. Porque, por ejemplo, nosotros trabajamos en base a metas, y las metas van más allá de los números. Cuando hablamos de que queremos que la gente conozca al Señor, que en la zona tengamos conversiones, reconcilios, que las personas se animen a dar el paso de fe, al paso de fe del bautismo en agua, ese compromiso. O sea, todos estos elementos nosotros nos unimos en oración como zona, por ejemplo, para pedirle a Dios que lo haga. Entonces pasamos al frente, puede ser el pastor de zona, puede ser un supervisor y comienza a dirigir a los hermanos en oración. Pero es recomendable que también en lo que se pueda, dentro de esta comunión como hermanos, como zona, como sector, también al que dirija pueda distinguir aquellos espacios donde se debe dar la libertad para que los hermanos puedan orar por sus propias necesidades y ocupar sus propias palabras. Entonces, yo creo que hay oraciones dirigidas, cumplen con un rol muy importante. ¿Por qué? Porque hay alguien que nos está dirigiendo, saber por qué vamos a orar. Por ejemplo, si estamos orando por algo en específico a nivel familiar, entonces, y de repente hay familias que se reúnen a orar, digamos que el padre de familia toma la batuta y comienza a orar, él va dirigiendo a la familia en por qué pedir. Entonces, las oraciones dirigidas son muy elementales, pero no son las únicas, y es ahí donde debemos entender la diferencia. Y hay momentos donde el Espíritu Santo nos indica, el Señor nos dirige, para que al dirigir una oración también tengamos como el tino de saber que hay un espacio en el que cada quien puede dirigirse a Dios con sus propias palabras. Bueno, ya casi vamos a ir finalizando, pero antes quiero hacerle otra pregunta, y es, ¿Dios escucha la oración de todas las personas? Importante pregunta, y ha generado un debate a lo largo de la historia del cristianismo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de todas las personas, hablamos de creyentes y no creyentes. Entonces hay que entender. Para esto, quizás también sea necesario preguntarnos cuáles son las oraciones que la palabra nos enseña que Dios
escucha. Sí. Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15 dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto sugiere que el Señor escucha aquellas oraciones que están conectadas con su voluntad. Por eso es que hablamos de la oración como un privilegio del creyente. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Hijo de Dios y le entregamos nuestra vida, cuando se genera esa conversión en nosotros, ocurre algo, y es lo que nosotros conocemos como la regeneración. Recibimos una nueva naturaleza, a la que denominamos la naturaleza espiritual, y es en esa naturaleza que se nos es posible conectarnos con Dios. Si bien es cierto, hay que decirlo, esa nueva naturaleza no anula la naturaleza pecaminosa, esa siempre está ahí, y tenemos que aprender a luchar contra los deseos de la carne como creyentes. Pero necesitamos ser dotados de esa nueva naturaleza para conectarnos con la voluntad de Dios. Ahí estamos respondiendo. Dios escucha, la oración es un privilegio que tienen los hijos de Dios, aquellos que se conectan a su voluntad. Esas son las oraciones que Dios escucha. Ahora bien, el tema es interesante, porque no podemos decir que Dios ignora o no sabe lo que alguien que no es creyente dice. Dios en la palabra nos enseña, y aquí vamos a encontrar ejemplos interesantes, porque nosotros tenemos en la palabra ejemplos de personas no creyentes que fueron escuchadas. Entonces uno podría decir, entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Sí o no? Algo pasa. Nosotros tenemos, por ejemplo, a Manasés en Segunda de Crónicas. Él se acerca a Dios, clama por misericordia, recibe una respuesta. Al mismo Nabucodonosor, dice la Biblia que luego de que él se había gloriado de todo lo que veía, dice que recibió el castigo, y después de comportarse como un animal, dice que reconoció al Dios Altísimo. Lo reconoció de corazón. Tenemos a los ninivitas. Dice la Biblia que es la razón por la que Jonás no quería ir a dar ese mensaje de advertencia que Nínive sería destruido. Era porque sabía que Dios era bueno, bondadoso y misericordioso. El rey, al escuchar la advertencia, puso a todos en ayuno, hermano, incluso animales. Pero dice la Biblia que Dios vio esa actitud. Y eran personas que los ninivitas eran considerados enemigos del pueblo de Israel, paganos. Pero recibieron y fueron testigos de la misericordia de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos a Cornelio, que dice que era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, que era una categoría del judaísmo para aquellos que eran gentiles. Era gentil, pero dice que oraba, daba ofrenda generosamente. Y Dios le habló y le permitió una visión donde Pedro llegaría a visitarle. O sea, vemos estos casos. Pero ¿cuál es la característica? Que Dios no está respondiendo a cualquier oración ahí, sino que son personajes, si los examinamos, son personas que Dios tenía ya dentro de sus propósitos. En este mismo momento hay personas que nosotros podríamos catalogar de no creyentes, pero Dios ya los escogió. O sea que Dios, en su gracia, en su misericordia, Él sabe quiénes ha destinado para salvación. Y la oración de arrepentimiento, Dios la escucha. Y esa oración de arrepentimiento la hicimos todos. Muy bien. Ahora, ¿cómo entonces concluimos así en una sola oración este tema? Yo creo que lo importante para concluir este tema es que debemos aperturar nuestra mente a reflexionar más acerca de la oración. Es un tema que nos sigue desafiando el poder tener una comunión real con Dios, en deleitarnos en su presencia. La Biblia dice, y eso lo dice el Salmo 37, versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. La palabra en hebreo que se traduce como deleitarse, habla de placer, habla de algo que causa satisfacción, mucha satisfacción. Si nosotros tuviéramos que evaluar nuestra cercanía con Dios a través de la oración, hoy por hoy, ¿cuál sería la respuesta? ¿Nos deleitamos? Yo creo que esa es la reflexión que me gustaría dejar para que todos nosotros pensemos en cómo estamos conectándonos con Dios a través de la oración. Excelente. Bien, hermano, gracias. Gracias por esta intervención suya, por estas palabras. Yo creo que cada uno, como usted decía, nos llevamos a esa reflexión, ¿verdad? Así. Porque como servidores en la obra de Dios, ustedes que están ahí, hermanas lideresas, hermanos líderes, son llamados, así como todos nosotros, ¿verdad?, acercarnos al Señor.
y a reflexionar también cómo está nuestra relación con el Señor por medio de la oración. Dios les bendiga, hermanos. En esta hora quiero compartir con ustedes una experiencia que yo tuve hace algunos años como líder. Dentro de la célula había un miembro que era mi invitada, y esa invitada pasó mucho tiempo escuchando la palabra de Dios. Pasó alrededor de 5 años para que ella entregara su vida a Cristo. Durante todo ese tiempo estuvimos orando, los miembros y su servidora. Estuvimos orando por ella, motivándola, invitándola, estando pendiente de sus necesidades. Llegó el momento en el cual Dios hizo el milagro, y ahora, para la gloria de Dios, ella es líder del sector donde Dios me ha permitido estar hasta el día de hoy. Así que yo les motivo, hermanos líderes, supervisores, miembros de cada célula, anfitriones, a que no desmayen, sino que cada día propongan en su corazón conquistar almas para Cristo, porque es una gran bendición el poder tener la satisfacción en nuestro corazón de que el Señor usa nuestra vida y podemos sentir gozo. Así es que sigamos predicando la palabra del Señor, sigamos ganando almas para Cristo, y el Señor a cada uno ha de recompensarlo. Adelante, hermano. Dios les bendiga. En este espacio de recomendaciones prácticas me gustaría hacer un recordatorio muy importante, y este se da en el marco de la planificación de la célula. Cada vez que nosotros planifiquemos la realización de la próxima célula y deleguemos privilegios, pidamos sabiduría a Dios para saber a quién se le van a delegar los privilegios como las alabanzas, quién va a dirigir la oración por las necesidades, si alguien va a dirigir la oración o la motivación por las ofrendas. Todos estos elementos son muy importantes y debemos entender que cuando lo hacemos, cuando compartimos estos elementos con nuestra célula, con los miembros, con nuestro equipo de trabajo, fortalecemos el liderazgo de otros y descubrimos nuevos liderazgos. Y esto me lleva a otra recomendación. Cuando nosotros en nuestra célula recibamos a un amigo, así es como nosotros denominamos a un no creyente o a un precreyente, lo recomendable es que llegando esta persona, si es la primera vez que llega, no deleguemos un privilegio de manera directa o lo pongamos a orar o a dirigir las alabanzas cuando no sabemos a lo mejor si él conoce un par de alabanzas o si él va a poder dirigir una oración frente a los demás. Debemos esperar un tiempo prudencial y lo mejor es que nos organicemos con nuestro equipo para estas delegaciones. Gracias por ser parte de la evangelización a través de las células de Misión Cristiana Elim. Su compromiso y aportes son de ayuda para seguir llevando la noticia. Hay salvación en Jesús.